el hombre con el temor a comunicar sus emociones se encuentra con una mujer que no quiere que se las cuenten. Entonces, estamos en un punto donde, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? Ya, pues a lo largo de la vida yo también he estado en sitios en donde, de trabajo, donde he sido la única mujer. Y pues tiene uno que ponerse la coraza y tiene que ponerse pues la piel de cuero duro para todo lo que le digan. Pero en este momento la piel de las mujeres se nos ha vuelto un poquito muy delicada. Entonces, estas situaciones hacen que todavía sea más difícil encontrarnos y todavía sea más difícil eh, mostrar esas emociones o comunicarlas. Hola, bienvenidos de nuevo. Sesión 3, nuestra primera sesión de esta sesión 3. Hoy hablaremos y comentaremos a través de historias personales el tema de la pérdida, del duelo, de esas rupturas que llegan en la vida y cómo se afrontan. Así que los dejamos con nuestros queridos amigos en este Sentimientos no tienen género. Gracias. Retomando un poco lo que dijo Rebeca en la sesión anterior, que siempre las mujeres cargamos como madres esa gran culpa de que todo lo que está pasando o cualquier cosa que pueda pasar con los hijos, pues es responsabilidad de la que tenía más a cargo el cuidado de los hijos. Sin embargo, al oírlos a ustedes, pues lo que los marcó más que la participación de las madres o de la figura femenina fueron padres o abuelos. Eso pues además de tranquilizarme un poco, no solamente en ese sentido, pues me hizo reflexionar también en otras cosas que ahí sí creo que participamos mucho las mujeres. De nuestra generación, que sale de mujeres que nos dijeron que hay que hacerle caso al marido, que el hombre es el que puede, tiene más derecho. En mi casa, mi papá era hijo único, entonces mi abuela las comidas las marcaba. O sea, la presa más grande era la de mi papá, la comida más rica, más fresca era la de mi papá, y nosotros, pues suerte. Entonces, como una reacción a eso, que es lo que yo he visto, es estamos las mujeres que les dijimos a esos hombres probablemente que hay que empoderarse, a las mujeres, perdón, a las hijas mujeres, hay que empoderarse, no podemos seguir en esta situación de sumisión, tenemos que reclamar nuestra igualdad, tenemos que evitar las agresiones y los acosos. Y entonces un poco nos volvimos hacia el otro lado. Entonces esas expresiones, y las voy a poner en el caso de Ricardo, las expresiones musicales, pues era rico cuando dedicaban canciones, pero ahora no se puede dedicar canción porque de pronto me estás agrediendo o me estás acosando. Entonces, esos puntos de desencuentro también hay que conciliarlos y eso es lo que me parece que tenemos que buscar, porque hace que ustedes con ese temor o el hombre con el temor a comunicar sus emociones se encuentra con una mujer que no quiere que se las cuenten. Entonces, estamos en un punto donde, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? Ya, pues a lo largo de la vida yo también he estado en sitios en donde, de trabajo, donde he sido la única mujer. Y pues tiene uno que ponerse la coraza y tiene que ponerse pues la piel de cuero duro para todo lo que le digan, pero en este momento la piel de las mujeres se nos ha vuelto un poquito muy delicada. Entonces, estas situaciones hacen que todavía sea más difícil encontrarnos y todavía sea más difícil eh, mostrar esas emociones o comunicarlas. Entonces, hay dos dificultades con las que yo me he encontrado y que se las transmito.
Y esas dos dificultades son una para recibir, porque generalmente, entonces decimos, pero ¿por qué me está diciendo tantas cosas? ¿Por qué me está elogiando tanto? ¿Qué será lo que quiere? Es como una, algo que tiene uno adentro que le despierta una alarma de que si lo están alabando a uno es porque quieren algo. No, probablemente sí sea sincera la admiración y probablemente sí sea sincera lo que le están diciendo a uno, pero la reacción es, no, yo no recibo eso, no me diga nada porque quién sabe qué pasa. Y la otra gran dificultad es también la de pedir. Cuando pide ayuda, entonces eso nos pasa a los hombres, porque generalmente, pues no, pues a ver, si usted es el macho camacho, pues ¿cómo va a pedir ayuda? Si usted tiene que tener las soluciones, porque le enseñaron desde chiquito que las soluciones las daba el Señor, las daba el hombre, y así veníamos desde atrás con los papás. O sea, cuando había un problema, pues la mamá lo abrazaba a uno si acaso, y si no, el papá era el que tenía que resolver el problema, problemas económicos, problemas físicos, eso era de tema de los hombres. Y en el caso nuestro hoy es a través de ese empoderamiento, ¿qué nos ha pasado? Pues yo no pido ayuda, porque por algo reivindiqué mis derechos de que yo estaba en la misma igualdad y estaba en el mismo nivel que un hombre, entonces pues yo tampoco pido ayuda. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que tenemos que buscar, cómo encontrar esas dos situaciones en donde nos estamos separando cada vez más, porque nos estamos generando unas creencias que muy probablemente no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, en ese sentido es que mi reflexión está en que nos estamos separando más, pero no solamente es por la no incapacidad, sino por la poca facilidad de expresar los sentimientos desde el punto de vista masculino, sino que nosotros tampoco queremos oír eso y tampoco queremos pedir ayuda, entonces nos estamos alejando cada vez más. Ese es el punto en donde yo creo que tenemos que trabajar desde todo punto de vista. Obviamente también en el que yo como mujer digo, pero a ver, tienes que entender lo que yo siento, sí, pero dímelo, porque estamos hechos de otra manera distinta. Nosotras las mujeres con dos miradas para la derecha sabemos que quiere un hijo, pero resulta que ese hijo probablemente no necesita las dos miradas a la derecha, sino que necesita que en palabras le digan exactamente qué significa las dos miradas para la derecha. Ahí es donde creo que tenemos que encontrarnos y que nos falta bastante para trabajar, pero no solamente a ustedes, señores, sino a nosotras también, señoras. Hasta ahí quiero dejar mi reflexión. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien? Pregunto. Sí. Sí, perfecto. sí. Perfecto. Muchas yo gracias. quería, si me lo permiten un momentico, verificar aquí una cosita. Y sí, está en la sala Luna, que es mi hija mayor, quien de manera voluntaria se interesó por estar aquí y acompañarme como en estas charlas. Y me parece interesante porque como dices, Rebeca, perdón, Ana, pues hay que acercarnos, ¿sí? Confundimos el concepto de igualdad con el de equidad y necesitamos esa equidad más que igualdad. La equidad nos da las mismas oportunidades y respeta las diferencias. La igualdad nos intenta volver iguales y no somos iguales. La diferencia es lo que nos hace tan atractivos los unos para los otros. Entonces, ella me dijo que quería estar, entonces le agradezco que haya tenido esa inquietud y se las presento para que no quede como anónima ahí y escondida, pero no sé si querrá abrir la cámara o no en su momento cuando corresponda. Pero gracias Luna y gracias a ustedes por permitirme este espacio con ella. Maravilloso. Qué bueno. Perfecto.
Bienvenida, Luna. Y bienvenidos todos a este tercer encuentro. Ya siente uno que le hace falta. Y Luis, ¿cómo seguiste? ¿Qué pasó contigo con esa gripa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuviste esta semana, Luis? Pues les cuento que mejoré porque se escaló hasta llegar a necesitar antibiótico. Ah, qué maravilla. Pero sí, yo, no, yo soy a mí me gustan las cosas estructuradas, entonces llegué hasta el antibiótico, pero ya hoy estoy un poco mejor, tanto de la voz como de la respuesta biológica, entonces voy mejorando. Muchas gracias por estar pendientes. No, no, con muchísimo gusto. De verdad que esta semana estuvimos pendientes, decíamos cómo habrá seguido aquel hombre que hizo ese sacrificio tremendo hace 8 días de orientar, de moderar una reunión como estas en esas condiciones. Ahí sí, la expresión más machista, eso es para machos, ¿no? A propósito de eso, estaba en una clase en la Universidad Nacional hace ya creo que unos 2 semestres y le pedí a una chica que hiciera un ejercicio en el tablero y la chica pues muy renuente dice, no, profe, yo no, y se me ocurre a mí con la inocencia, la ingenuidad, a pesar de todos estos años, decirle, ay, vamos, sea macha. No, la clase terminó ahí porque fue una reacción de ella en que definitivamente se sintió lo más maltratada por una expresión inocente muy propia de la época de uno, ¿no? Muy propia de, a ver, arriesgate. Pero las palabras empleadas fueron las no permitidas en este ambiente de una susceptibilidad tan grande que hay frente al uso del lenguaje. Bueno, entonces hoy tendremos nuestro encuentro tercero, Oscar, Ricardo, mi tocayo, Rebeca, Ana, Luis, Constanza y Julio Alejandro que se excusó. ¿Qué haremos hoy? Conversaremos sobre el impacto de las experiencias de duelo y pérdida en la percepción de la masculinidad y la expresión de nuestra emocionalidad. Exploraremos sobre la resistencia social o cultural cuando hemos desafiado las normas tradicionales de la masculinidad al hablar de nuestros sentimientos. Reflexionaremos sobre la relación entre nuestra experiencia emocional y cómo ello ha incidido en la construcción de relaciones profundas, especialmente en el ámbito de lo familiar y particularmente en esa relación que hemos establecido con nuestra madre, particularmente. Alrededor de esto, entonces, estaremos conversando hoy en intervenciones puntuales, cortas, a ver si logramos cumplir con una agenda bastante ambiciosa que contempla unas preguntas de discusión como esta, que fue la última, Luis, tal vez lo recuerdas, la última con la que terminamos la sesión anterior, cómo han influido las experiencias de duelo y pérdida en nuestra percepción de la masculinidad y nuestra expresión emocional. Y es que nos centramos al final de la sesión anterior alrededor de la muerte. Pero hay unos duelos, hay unas pérdidas que no son motivadas por la muerte, por la ausencia definitiva. Rupturas, por ejemplo. ¿De qué manera nuestras experiencias de duelo y pérdida de nuestra percepción de la masculinidad y nuestra expresión emocional se manifiestan en momentos, en situaciones de pérdidas, de duelos que no sean necesariamente por la partida de alguien o la muerte de alguien? Entonces, abrimos el espacio, no sé quiénes quieran arrancar, quién quiera arrancar. Luis. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Primero, gracias, Oscar. En este momento tengo que decirle gracias, profe. Usted ha hecho un trabajo en el cual dije yo, oiga, nunca pensé en hacer una presentación. Pero mire, el profe ya tiene su presentación, nos organizó, o sea, lo primero es felicitaciones. Cada quien hace sus cosas de una manera y yo me sentí aquí, oiga, vea, sí, qué lindo. Pues muchas gracias por eso. Y con respecto a la pregunta, sí nos centramos en la muerte como un primer punto,
Y durante esta semana pensé mucho alrededor del duelo y con el texto que nos enviaba, que nos compartió Constanza. Fue muy interesante pensar en esos duelos que no son de defunción, pero sí son de muerte. El duelo está asociado a la pérdida irreparable de cosas. Yo, desafortunadamente, por muchas razones en mi vida, eh, tengo ya 4 pérdidas relacionales que han generado dolores muy intensos y tienen mucho que ver con los patrones con los cuales fui formado. Y es que nos forman con unos patrones que nos dicen cómo debemos ser. Y yo les he hablado en otras ocasiones esto de que uno tiene que confundir el amor con la necesidad y no entendemos ni formamos a las personas y sobre todo a los hombres entendiendo cuál es su sensibilidad. A mí el amor siempre me domesticó. El amor siempre me hizo cercano, pero yo, como tenía un patrón en el cual debía ser el proveedor, debía ser el necesario, el útil, lo último que aprendí fue a aceptar el amor, a recibir, como decía Rebeca, el amor y a poder acoger lo que me daban sin tener que devolver. Entonces eso generó muchos inconvenientes y he tenido muchas rupturas donde en realidad eso es pa' machos, como dice el profe. Porque es muy jodido aceptar cómo el corazón se te destruye. Y se te destruye de una manera en que yo no fui consciente de que se me destruyó profundamente y yo creí que era porque la relación se había acabado y era porque siempre fracasaba por no intentar amar y que me amaran como yo necesitaba, sino como había aprendido. Y creo que ahí hay una cosa muy compleja y es que necesitamos aprender a escucharnos, porque nos cuesta decir, oye, te necesito, quiero que me cuides, hoy me siento vulnerable, hoy te necesito al volante para poder sentirme protegido. Porque amar con libertad es tener la libertad de amar como puedo y entregar lo que soy y recibir lo que me das. Eso sería. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Dices, definitivamente necesitamos aprender a escuchar. Aprender a escuchar. En la sesión anterior, Ricardo lanzaba esa frase de no nos resignemos, no toleremos, aceptemos. Es preferible la aceptación, es necesaria la aceptación antes que la resignación. Julio Alejandro decía, seamos empáticos sin ser dramáticos. Ya llevamos estas 3. Necesitamos aprender a escuchar desde la emocionalidad. Gracias, Luis. Muy bien. Ha puesto un punto Perdón, alto. Oscar, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Perdón que interrumpa, pero como está tu pantalla en grande atrás, no te podemos ver la cara ni podemos ver a todos. ¿Puedes parar de compartir para que los podamos ver y ustedes se puedan ver entre sí? Bueno, yo no puedo verlos. Quizá apagaron su pantalla, no sé. Bueno, Gracias, sí. perdón. Pues esta es una petición de una manera sin alternativa. Para nada, es una sugestión, nada más. Perdón. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Vamos a intentar entonces. No sé cómo lo estén viendo ahí, ¿no? Ahí estamos viendo todavía tu pantalla. Mientras haces eso, yo quería sumar una cosita, Oscar, y es que al tener ese desfase entre la manera como aprendí a amar y lo que yo necesitaba y buscaba, y se le rompe a uno el corazón, es muy difícil porque en realidad
el duelo es eterno y uno cree que el duelo lo está haciendo por las relaciones o por las personas que pierde. Y en realidad está haciendo un duelo por lo que uno se está, por la despersonalización. Es decir, estoy haciendo un duelo de no serme fiel y no conocerme lo suficiente para poder asumir el relacionamiento y la construcción afectiva como yo necesitaría. Entonces, es un poco, la imagen es dura, pero es como un proceso donde se te van necrosando pedazos de la afectividad. Entonces uno como que entonces ya voy perdiendo pedazos de mí mismo. Duro, pero me ha costado y hoy en día sé que el asunto es cómo siento y cómo soy para poderme dar y compartirme. Gracias, gracias, Luis. Ese es el punto de esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo han influido esas experiencias de duelo, esas rupturas? Gracias, Luis. No sé, nuestro tocayo Oscar, Ricardo. Bueno, ¿Ah? yo no he tenido experiencias en relaciones de rupturas. Yo tuve un matrimonio de 30 años y ahora llevo casado 5 años y medio. No he estado expuesto a eso, pero digamos que así como ha habido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, yo sí podría decir que en mis relaciones he tenido experiencias cercanas a una terminación con un eventual duelo. Entonces es digamos, es compartir una experiencia que pudo haber sido y no fue. Y yo creo que la parte que se puede aprender de ahí es qué piensa uno, o sea, cuál fue mi pensamiento en esas circunstancias y de qué manera evolucioné para continuar adelante. Y yo creo que digamos, en mi caso personal, me ayudó mucho entender y conocer quién soy yo y qué me mueve y qué haría yo si esta persona no está conmigo. Y digamos, con mi esposa hoy en día estuvimos alejados, separados cerca de 8 meses durante nuestra etapa antes de casarnos. Que eso sería, digamos, mi experiencia cercana a la muerte fue esa. Teníamos una relación, vivíamos juntos, se acaba 8 meses de estar solo y de pensar y analizar. Y como les decía, en mi caso personal, yo creo que el hecho de saber y de conocerme de quién soy yo, qué quiero, para dónde voy, me ayudó a racionalizar la situación. Indudablemente la parte sentimental, el estar uno acostumbrado al día a día con una persona y de repente pensar esto ya no está y comenzar a experimentar esa sensación, lo lleva a uno emocionalmente también a considerar no solamente la parte racional, sino emocionalmente cómo me siento yo mejor y cómo se siente ella mejor y qué es lo mejor para los dos como pareja, estar juntos o seguir separados. Entonces es una mezcla de esa parte racional que hemos hablado, de esa parte de la formación de
los sentimientos, hay que poner la cabeza por encima de los sentimientos, pero en este caso fue una mezcla de las dos cosas. Y creo que en la medida en la que uno logra conocerse a sí mismo y saber quién es uno y para dónde va uno, pues es más fácil avanzar en la relación, porque cuando uno no se conoce, entonces uno espera que la solución está allá afuera. Alguien tiene en sus manos mi felicidad y resulta que la felicidad está en manos de uno. Pero si uno no se conoce, la va a seguir buscando afuera. Ese es mi... Gracias, tocayo. Sí, buscamos afuera, buscamos en el exterior. Pero la solución la tenemos dentro, está dentro de uno. Lamentablemente no tenemos ese alfabetismo emocional, tocayo. Nos lo topamos cuando la fuerza de las circunstancias hace que nos pongamos a pensar. Yo viví con mi primera esposa 23 años, tuvimos los dos únicos hijos que tengo, ya de 38 uno y de 31 el otro. Y después de cuando terminé, estoy hablando del año 2007, después de 23 años, yo quedé de recoger con cucharita, con una autoimagen tan vulnerable, tan acabada, con una desazón tremenda, producto de una relación que había construido yo pensando fundamentalmente en ella, pero definitivamente quedé tan golpeado que fue muy difícil salir de eso. Recuperarme me costó muchísimo. Tuve como pensamientos inclusive de suicidio al pensar en eso. Y tenía que esconderme para llorar, para desahogarme llorando, preguntándome qué no hice, qué hice mal. Es bastante complicado para nosotros poder expresar eso y mostrarse uno en esa emocional debilidad. El llorar fue, mejor dicho, yo recuerdo que me ocultaba y lloraba, pero entre más lloraba como que más me liberaba, como que hacía una catarsis y con ello ya como que me arremangaba de nuevo y bueno, venga a ver cómo es otra vez esta vuelta. Y de esta situación me ayudó a salir tremendamente, ya 2 años después, la actual esposa que tengo con quien llevo 15 años prácticamente. Muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, Oscar, antes cuéntame. como un comentario para ver si de pronto Oscar nos habla después. En estos días, en esta semana, pensaba con lo que nos quedó del duelo, la manera como Oscar vivió y asumió el duelo de la muerte de su esposa, pero el transitar por el duelo con sus hijos. Recuerdo mucho la frase de, bueno, cada uno le tocó encargarse de lo que siente, y es porque nosotros en realidad eso es lo que nos toca como a la fuerza. Encárguese de la cosa. Entonces, pues interesante también ese porque también es un duelo de perdí a mi pareja, pero también perdimos la mamá, perdimos un poco la estructura y la dinámica de ciertas cosas, que es otro duelo sobre el duelo, otra capa del duelo. Así es. Además, con una creencia bastante particular acá, y es que cuando en la estructura familiar falta la madre, fallece, hay una desintegración. ¿Listo? Pero ¿cómo es? Si falta el padre se mantiene integrado, pero si falta la madre se desintegra el núcleo. Así es que interesante y ya tendremos tiempo, supongo, en varias de las próximas charlas para tocar ese tema en particular, a no ser que el tocayo quiera adelantarnos un poquito. Sí, no, es indudable que ese punto de unión, ese centro de conexión
que representa la madre es súper importante y por lo menos en las familias cercanas que yo conozco, en diferente grado se ha dado que cuando falta la madre hay una desintegración o digamos hay un menor grado de integración entre los hermanos, aunque el papá continúe individualmente con cada hijo con un cierto grado de comunicación. Sin embargo, yo creo que cuando hay más hijas, cuando hay más mujeres que hijos, las mujeres siguen jugando un poco ese papel de punto de integración y de estar pendientes y de hablar. Digamos, en el caso mío, que mis papás se separaron, yo me desintegré un poco de ambos y mis hermanas eran quienes me atraían para que yo estuviera más cercano a mi mamá. Entonces sí, ese rol, yo pienso que uno cuando se casa y tiene hijos tiene que tener esa conciencia de que la posibilidad de que falte uno o falte la madre tiene un impacto sobre los hijos y que si es la madre quien falta, uno tiene que asumir ciertos roles para los cuales no ha estado preparado. Y como eso no lo piensa uno, y es que ni siquiera en los encuentros prematrimoniales es un tema que se toca. Sí, pues en la época en que yo hice el encuentro prematrimonial, se hablaban de muchos temas, se hablaban de temas económicos, se hablaba de temas de los hijos, se hablaba de una cantidad de cosas que era muy importante para saber que uno se iba a casar con alguien con quien tenía criterios similares, objetivos similares y no, yo quiero tener hijos y yo no, y lo encontraba después de estar casados. Pero este tema es un tema que no se habla ni se prepara y yo creo que es algo que vale la pena tener en cuenta y que uno debe, en la medida en que tiene sobrinos o nietos, crear esa conciencia, ayudar a crear esa conciencia. Gracias, tocallito. Es decir, aquí hay mucho, mucho por hablar y creo, Constanza y Rebeca, que este va a ser un tema que habrá que considerar para una futura ocasión. Exactamente, eso que mencionabas tú, tocayo. ¿Cómo abordar? Y que nos invitaba Luis, ¿cómo abordar esa vida después de la muerte de la pareja, con los hijos, con la familia? Claro que sí. Bueno, hay una segunda pregunta para nuestro día de hoy, pero pues tenemos pendiente por allá, Ricardo, para la primera. Bueno, en el caso mío, a nivel de ruptura de relaciones, he tenido variaditas, surtidas y de diferentes estilos y de diferentes maneras. Yo creo que parte de lo que he venido a la vida es aprender a habilitar y rehabilitar, y creo que en algunas cosas creo que he sido exitoso como padre, por ejemplo, pero como pareja la conclusión mía fue que es una materia que tengo, no sé hasta cuándo la seguiré repitiendo, pero que tiene que ver mucho con diferentes actores o situaciones. La primera es que creo que sobre el manejo de esos temas tenemos una ignorancia muy profunda. O sea, esa ignorancia muy profunda es que si hablamos de 1 a 100, yo creo que si tenemos habilidades o competencias de 10 para poder manejar esto es mucho. ¿Sí? Y eso se debe, creo yo, a diferentes factores. Primero es que tenemos unas suposiciones, tenemos unas suposiciones familiares por lo que hemos vivido, ¿no? Y creemos que eso es lo que debería ser o lo que no debería ser dependiendo de la experiencia de cada uno.
Por eso muchas personas quieren seguir unos modelos muy parecidos a los padres y otros quieren no negar totalmente esos modelos y apartarse totalmente. Sí, por ejemplo, el caso de un papá que toma trago y que toma mucho trago, algunos hijos pues pueden seguir igual que el papá tomando tragos y otros no se toman un trago en la vida. Cosas por el estilo, simplemente para hacer una analogía. Esa suposición que muchas veces no nos cuestionamos porque si vivimos en un ambiente lleno de dogmas, y esos dogmas son como, esto es y esto es lo que dice su papá y punto, esto es y lo que dice su mamá y punto, pues no hay esos diálogos profundos, sinceros, abiertos, en el que el mayor interés sea un crecimiento personal y no el imponer unas ideas o una manera de formarse. Por eso encontramos casos en que a veces muchos de las personas más rebeldes y que resultan metidas en temas de guerrilla son hijos de generales. Por ejemplo, cuando uno supuestamente dice un hijo de un general que con una orientación X o Y, Z resulta yéndose para el otro lado. Entonces, creo que ese proceso educativo, ese proceso personal de reflexionar muy a fondo, de decir quién soy yo realmente, qué es lo que yo quiero, cómo debo manejar esto, pero no a nivel de que lo que otro o haya uno visto o haya escuchado de alguna autoridad sobre el tema. Entonces, esas suposiciones que bien lo trata en el libro de los 4 acuerdos, entre otras, porque fue el acceso en ese libro en que comencé a encontrar algunas de las cosas y encontré que cometemos cantidades de errores por suponer. Y juzgamos y vemos que hay información permanente. O sea, es como la frase de que el río suena, piedras lleva, cosa por el estilo, de que hay advertencias, pero uno está ocupado o está en otro mundo, no está pensando en las necesidades del otro. Y ahí me remito a lo del libro de los 5 lenguajes del amor, porque es que cuando uno comienza a entender y a observar y dedicarle el tiempo suficiente a entender esas necesidades, pues cambia radicalmente. Y me doy cuenta en el caso mío que pues de un nivel muy bajo desde ese punto de vista. Lo segundo, que se complementa con los diálogos francos y honestos y profundos, es muy escaso. Es muy escaso porque no tenemos esa educación o esa costumbre de llegar a tocar tal vez las heridas profundamente antes de y poder mirar cómo podemos manejar eso. Entonces, creo que es muy importante esos diálogos profundos y sobre todo llegar a acuerdos, porque a veces volvemos a la suposición y creemos que las cosas deberían ser como las vimos en la casa, o las vimos en la familia, o en el barrio, o en el colegio, etcétera, etcétera, y resulta que estamos perdiendo mucho primero de nuestra identidad y estamos viviendo una especie de como si fuéramos unos robots. Cuando menos nos cuenta, se rompió la taza y no nos dimos cuenta. Entonces creo que esos acuerdos son fundamentales y muchos no se hacen porque se supone, ¿no? Cada uno, yo creo que muchos llegan casando suponiendo que esto va a ser así o así, dependiendo de las creencias que cada uno tenemos, pero no hay unos acuerdos que creo yo en este momento que deberían ser escritos, firmados, autenticados, que cada mensualmente se sienten y como se leen, se mira el indicador cómo vamos con respecto a eso, que si en un momento determinado algunos quieren cambiar, pues vengan, nos reunimos y posiblemente, si no son aquellos súper prioritarios, pues cambiémoslos, ajustémoslos, seamos más flexibles en esto. Sí, porque a veces nos volvemos muy cuadriculados, muy tercos en algunas cosas que realmente no son relevantes. Y en las cosas relevantes o sea, tenemos un problema de priorización en eso. Entonces, digamos que en el caso mío, caso personal, en la época en que yo era, ¿cómo se llama? El workaholic, que salía antes que llegaba el sol, llegaba y me parecía que eso era lo máximo en la vida y que era el proveedor y pues, todos los problemas los solucionaba de ese estilo. Y los fines de semana estaba yo agotadísimo, ¿no? Hay días que ni siquiera me vestía y querían salir o alguna cosa. Yo lo quería era desconectarme del mundo del cansancio. Entonces, fíjense que esa posición y esa creencia, cómo me llevó a cometer errores y a rupturas que fueron graves. Lo segundo es que sobre el tema de la información que llega, siempre hay señales. Lo que pasa es que tenemos que estar abiertos a escucharlas y a verlas desde el otro lado. En eso me recuerda mucho el libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿sí?
en que eso, pues, esa fue una primera guía en cuando yo le dije, wow, mire, es que las otras piensan muy distinto a uno. Entonces, fue el primer vistazo para entender de que somos diferentes y tenemos que investigar. En una relación tenemos que investigar como investiga el científico en cualquier cosa que haga. Es igual, como seres humanos tenemos que investigarnos a nosotros mismos, investigar la relación, investigar y darle la importancia que eso tiene. Ahora, está muy relacionado con lo que has mencionado y lo que comentaba Luisa, mostrar esa vulnerabilidad cuando la necesitamos es un camello. Es dificilísimo mostrar eso y poder expresar y sentirse uno como un niño pequeño, el niño interior que sale a flote, pero sin embargo, yo no sé si tal vez hubo muchas ocasiones en que a uno lo frenaron en la casa, ¿sí? O lo frenaron en el colegio en el momento que uno iba a expresar ese tipo de cosas, y entonces se genera un embuchado grande, y ese embuchado grande hace que no nos manifestemos de manera adecuada. Por último, también lo que han dicho, pero que me parece importantísimo, es lo de aprender a escuchar. Me parece que el escucharnos a nosotros mismos y escuchar a otros no es realmente, o no ha sido la competencia más importante, y resulta que simplemente estamos escuchando con paradigmas o modelos, creencias, valores, mañas, costumbres que no nos permiten escuchar al otro como es, inclusive a nosotros mismos, porque cuando queremos escuchar a nosotros mismos tenemos frases y palabras que nos dicen tal cosa. Para terminar en esto, me acuerdo que en mi primera relación a los 6 meses estaba yo ya que sacaba la mano, sí, estaba que sacaba la mano, y sin embargo yo ya iba a tomar la decisión de impulso y sentía una voz aquí en la parte trasera, la parte occipital, la voz de mi papá que me decía, usted dio la palabra y eso es para toda la vida. Huepucha, yo sentía escalofrío de esa vaina y me daba vuelta y me quedaba callado. Entonces las influencias que tenemos y el no querer o no dedicar el tiempo suficiente a conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, pues nos lleva a unas situaciones muchas veces dolorosas. ¿Ok? Por último, otra de las conclusiones que he llegado es que cualquier ruptura que sea uno, en vez de salir bravo, lo que sea, debe salir es agradeciéndole, mire, estos 5 años, 10 años, 20 años, le agradezco muchísimo, le deseo lo mejor, de lo mejor, ojalá consiga alguien que sea mejor que uno, ¿sí? Y que le vaya muy bien en la vida y sentir agradecimiento, porque es que ese agradecimiento creo que nos ayuda a que el duelo sea mucho más fácil de manejar. Muchas gracias, Ricardo. Y a propósito de eso, Ricardo, ¿cómo ha sido, qué tan resistente habrá sido en tu entorno cuando tú has manifestado o querías manifestar esas emociones, esos sentimientos? ¿Tuviste situación alguna de resistencia en tu entorno? Pues realmente la resistencia no fue mucha, porque tampoco la manifestación fue muy poca. Claro. Entonces no sabría decir, y como yo le explicaba la vez pasada, yo trataba de siempre que alguna cosa, especialmente en las relaciones, era a través de la música o del canto, una canción, una música, algo así, y no, y eso generalmente fue bien aceptado. Sin embargo, la comprensión de ese sentimiento, como se mencionó anteriormente, creo que Ana mencionó, a veces no es bien recibida. No entendía, o no quieren saber, o no quieren enterarse de eso, como diciendo eso es más de nosotras que de ustedes. Sí, ustedes realmente no se pongan en pendejadas, porque eso como que no se les ve bien, cosa por el estilo. Gracias, Ricardo.